de la capa embriológica que origina el sistema nervioso. Mal. ¿Cómo dijimos que se decía? Era neuroectodermo. Bueno, estructura embriológica que origina el sistema nervioso. Estructura embriológica. Venía el neuroectodermo y se formaba ahí la placa neural. Placa neural. Bueno, ¿quién es el inductor primario de embriológicamente el sistema nervioso? Notocordio. Sí, ahí miran el video. Entonces estamos aquí. Más o menos a los 16, 17 días de desarrollo, a nivel del ectodermo, neuroectodermo, por influencia del notocordio, aparece una estructura que se conoce como placa neural, la cual se transforma en un tubo, que es el tubo neural. Ahí miran el video, si no va a ser alegre ese examen. Va a venir y forma las primeras vesículas primitivas, que es el prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. O sea, aquí esto corresponde a solo el cerebro, lo van a ver mañana en el laboratorio. Y esto es médula espinal, ¿verdad? Aquí, médula espinal. Entonces, las vesículas primitivas se clasifican, se dividen en vesículas secundarias. Entonces, en el examen, yo pregunto, vesículas primitivas son estos, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Si pregunto vesículas secundarias, me estoy refiriendo a esto. Entonces, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo y el romboencéfalo en metencéfalo y mielencéfalo. Bueno, ahora el punto es cómo me voy a aprender qué origina quién. Entonces, ustedes se tienen que ir fijando en cuál es el orden de la cabeza. Van a ver que es bien fácil. Entonces, tenemos prosencéfalo, que se divide en telencéfalo y en diencéfalo. El prosencéfalo va a originar esta primera parte, que son los dos hemisferios cerebrales. Adentro de esos dos hemisferios, aquí están los ventrículos y los plexos coroideos. Esas tres cosas vienen de telencéfalo. Seguimos, bajamos. A nivel de esta área, nosotros tenemos ahí el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, aquí adentro, que está la glándula hipófisis y la glándula epífisis. Todo eso va a venir del diencéfalo. Ahí se controla la sed, el hambre, el sueño, el comportamiento sexual, los ciclos estrales. Aquí, a este nivel es donde se entrecruzan los nervios ópticos, entonces dice que este nivel es el quiasma óptico. Seguimos, metencéfalo, estamos en esta parte de la cara, ¿verdad? Ahí se va a originar todo lo que tiene que ver con el nervio auditivo y el nervio ocular, mesencéfalo. Luego bajamos aquí, ¿verdad? Al metencéfalo. ¿Qué está aquí? Está aquí. El cerebelo. Entonces de este va a venir el telencéfalo. Y bajamos la última parte, el mielencéfalo. Se llama mielencéfalo porque ahí está la médula oblonga y es donde se entrecruzan los nervios del hemisferio derecho, pasan a controlar el lado izquierdo y el hemisferio izquierdo pasa a controlar el lado derecho. Bueno, ahí lo voy a dejar porque como no vieron el video, si no se va a volver un desorden. Ahí lo miran. Ahora pasamos entonces a la parte histológica. Vamos a empezar con generalidades, la división del sistema nervioso. Miren, eso es de la histo 1. La organización, lo único nuevo, más o menos son estos, las capas. Todas las demás cosas, miren, las células de glía, la sinapsis, tejido conductivo, eso es neuroectodermo, receptores también es nuevo y barrera hematocefálica. Todo lo demás es continuación de tejido nervioso. Entonces, cuando vimos tejido nervioso en la histología 1, que a todos ganamos los que estamos aquí, decíamos que la importancia del sistema nervioso es que debe reconocer los impulsos internos y externos del organismo, ¿verdad? ¿Cómo se clasificaba el sistema nervioso? Uno era por su localización o su anatomía. ¿Cómo clasifica el sistema nervioso por su anatomía? Central y periférico. Luego era cómo se clasificaba según su función. ¿Cuál era ese? Autónomo. En autónomo estaba simpático y parasimpático. Bueno, hay que repasar esto. Según su respuesta, ¿cómo respondía? ¿Aferente o eferente?
Bueno, entonces el tejido nervioso estaba formado por matriz extracelular. ¿Cómo se llama la matriz extracelular del sistema nervioso? Neurópilo. Chica, pilas ahí, listo. Las células del sistema nervioso, ¿cómo se clasifican? Células. Neuronas y células de glía. Bueno, las células de glía, ¿cómo se clasifican? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿verdad? El sistema nervioso central son astrocitos, oligodendrocitos, ependimales, plexos coroideos. Y tenemos que las del sistema nervioso periférico eran células de Schwann y células de satélite. Y los vasos sanguíneos que estaban rodeados por los... Bueno, entonces aquí está. Clasificación del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sabemos que el sistema nervioso se clasifica en cerebro y médula espinal. Ambos son sistema nervioso central, o sea, todo aquí, sistema nervioso central. Y decíamos que encéfalo iba a ser un término que íbamos a utilizar para hablar de cerebro, cerebelo y el bulbo raquídeo. Y el sistema nervioso periférico iban a ser nervios, terminaciones nerviosas y ganglios, ¿verdad? Ganglios fuera de médula espinal. Bueno, y luego el tejido nervioso. Ahorita le estoy dando el repaso de la 1. Tejido nervioso. La matriz extracelular, que era todo esto, cuando quitamos las celulitas, sabemos que está formado por dendritas y axones sin mielina, porque cuando un axón tiene mielina, esa sustancia blanca, porque la mielina es blanca, sustancia blanca. Entonces la matriz o neurópilo es axones y dendritas sin mielina. Luego tenemos las células que son las neuronas y las células de glía, ¿verdad? Entonces están las neuronas, oligodendrocitos, astrocitos. Y los vasos sanguíneos estaban rodeados por astrocitos que controlaban qué podía o no ingresar al cerebro. Hoy sí empiezo. Bueno, pues aquí tenemos un corte sagital y aquí está el cerebro, ¿verdad? Todo esto sería el hemisferio, o sea, esto viene de telencéfalo. Este es el ventrículo y ahí están los plexos coroideos. Esta parte que está aquí, más o menos, ahí estamos el diencéfalo y aquí está el cerebelo, ¿verdad? O árbol de la vida. En ambas estructuras, todos sabemos que la sustancia gris está afuera, todo esto, que es la composición externa formado por cuerpos neuronales y células de glía, todo esto. En el cerebro, pues el cerebelo, perdón, si se mira bien oscura la sustancia gris. La sustancia blanca, que es la porción esta interna, que está más clara y es todo esto, sabemos que está formado por prolongaciones nerviosas, axones y dendritas con mielina. Bueno, entonces ahora sí empecemos. Aquí vamos a hacer un acercamiento y solo voy a hablar de sustancia gris. La sustancia gris tiene 6 capas que van de la siguiente forma. La capa molecular externa. Después tenemos la capa granular externa, la piramidal externa, que tiene las piramidales más grandes. Granular interna, la piramidal interna y la polimorfa. Voy a repetir. Molecular, es la 1. Después sigue granular externa y miren, aquí está, granular interna. Aquí dice piramidal externa y aquí está piramidal interna. Y luego polimorfa, que son neuronas de varias formas. En un momento voy a enseñarlo en un corte histológico y mañana en el laboratorio. Y ahora les voy a hablar de esto. Entonces yo sé que aquí está la sustancia gris, que en el cerebro y el cerebelo es externa. Sé que tiene sus 6 capas neuronales, entonces seríamos la molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y polimorfa. Y luego entró la sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia blanca? Son todos los axones que vienen de todas estas capas neuronales. O sea, estas neuronas vienen y tiran su axón aquí a la sustancia blanca. Esos axones de la sustancia blanca van a hacer 3 cosas. Uno es, vamos a tener fibras de asociación, o sea, vamos a conectar neuronas de la corteza con el mismo hemisferio. O sea, yo tengo neuronas aquí y necesito que el axón se comunique con estas mismas neuronas de aquí. El mismo hemisferio. ¿Ah? Esas son asociación y son estas de aquí como moraditas. La siguiente, fibras de proyección.
Estas van a conectar el cerebro con partes más bajas del sistema nervioso. O sea que van a hacer que neuronas de aquí van a viajar hasta médula espinal. Todo eso va a llegar hasta médula espinal. Y los siguientes son fibras comisurales, que se dirigen de un hemisferio al otro, como las rojas que están aquí. Bueno, siempre tengo un ejemplo para que esto se les quede bien fácil. Cuando el embrión se está formando y el embrión va a ser hembra, entonces hay una alta cantidad de estrógenos en la gestación. Esto hace que en los cerebros femeninos se desarrollen neuronas que son con fibras comisurales. O sea, quiere decir que un embrión femenino tiene mayor capacidad de conectar un lado del hemisferio con el otro, porque hay mayor cantidad de estas fibras. Entonces, el cerebro tiene una parte del hemisferio que es racional y tiene una parte del hemisferio que tiene que ver con las emociones. Bueno, entonces si nosotros de mujeres tenemos más fibras que pueden conectar las dos partes, quiere decir que mezclamos la parte racional con las emociones. Hombres, ¿alguna vez se han reído y han llorado al mismo tiempo? Vean que a uno le pasa eso, está llorando, feliz en algo gracioso, se ríe y está grabando. Pero ¿saben por qué es eso? O hay un examen, miren, los chicos vienen enfocados y me fue mal. Pero ¿qué pasa con las chicas? Estudié y me fue mal, ¿qué pasa en el mismo momento? ¿Qué hacen? ¿Se ríen o lloran? ¿Por qué somos así? Porque tenemos demasiadas fibras comisurales y no podemos separar la parte emocional de nuestra parte de razonamiento. ¿Verdad? Pero miren, chicas, ahí listas, los hombres no mezclan su parte racional con sus sentimientos. ¿Y por qué? Porque no pueden hacerlo, porque no tienen muchas fibras comisurales. Pero eso nos sirve para que sepamos por qué no nos entendemos en los géneros opuestos. Te dicen los hombres, que yo no sé por qué piensan así. No podemos pensar de otra forma. Esta siempre la pongo en el examen y no la ponen. ¿Listos? Vale, entonces estamos aquí, ¿verdad? Todas estas 6 capas neuronales, sabemos que están mandando todos sus axones a la sustancia blanca para permitir comunicar el cerebro, como dijimos. El cerebro con otra parte baja del sistema nervioso, el mismo hemisferio comunicándose y los hemisferios comunicándose entre sí. O sea, todas las neuronas, por sus axones de la sustancia blanca, permiten esa comunicación. Bueno, seguimos. Decíamos que en el cerebro están los ventrículos. Los dos hemisferios van a tener aquí el primero y segundo ventrículo. Aquí va a estar el tercer ventrículo y de último está el cuarto ventrículo. También lo dije en el video de embriología, que teníamos los dos hemisferios, se comunicaban con el tercer hemisferio. ¿Por qué acueducto? Muy bien, el acueducto de Silvio. Y el tercer ventrículo se comunicaba con el cuarto por el acueducto de Entonces aquí está la comunicación con el acueducto de Monroe. En los ventrículos lo importante es que estaban los flexos coroideos que iban a producir líquido cefalorraquídeo, que únicamente era epitelio cúbico, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Los acueductos tienen que funcionar, ¿verdad? Aquí está la comunicación de los dos con el tercero, después tenemos aquí del tercero con el cuarto. Eso tiene que bajar a médula espinal, retorna, llega a las meninges y entonces sale a sangre y es eliminado en la orina. ¿Qué pasa cuando esto no se forma bien? O sea, cuando no hay una buena comunicación entre los acueductos. Es que tenemos animales que van a nacer con, ¿cómo se llama eso? Hidrocefalia. Entonces, ¿qué es la hidrocefalia? ¿Acúmulo de qué? ¿En dónde? En el cerebro, ¿verdad? El acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Entonces ustedes miran aquí una radiografía donde lo que se está tratando es de drenar. En los seres humanos se pone una válvula y conecta hasta aquí, hasta el cuello, para que el líquido cefalorraquídeo de una vez llegue y pueda pasar a sangre y luego sea eliminado. Bueno, ahora vamos con el hipocampo. Miren, este es un corte de cerebro
Este es un corte transversal, es un corte de rata, lo vimos el semestre pasado. Aquí está cerebelo, cerebro. En cambio, este es un corte de ser humano y está más o menos a este nivel, como a nivel del mielencéfalo, aquí. Entonces tenemos del metencéfalo, a este nivel. Bueno, se dan cuenta que dependiendo del corte, miramos aquí el hipocampo con su giro, y en este corte miramos aquí el hipocampo con su giro, ¿verdad? Entonces el gyrus dentatus o el hipocampo, que es este que está aquí, que creo que sí enseñé ahí unas neuronas en la histo 1, decíamos que su importancia era porque ahí es el diagnóstico de la rabia. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes vengan? Yo no sé si alguno va a trabajar en salud pública. Entonces, los que trabajan en salud pública, hay un animal positivo a rabia, tiene que ir, extraer el cerebro y no va a buscar en cualquier lado el virus de la rabia. Lo tiene que buscar en el hipocampo, en esta parte, o sea, arriba del cerebelo. ¿Quién va a hacer ese corte? ¿Quién lo va a hacer? Eso lo va a hacer el médico veterinario, y si corta otro lado donde no sale. Entonces tenemos que ir y cortar esta parte porque solo ahí las neuronas van a encontrar estas inclusiones intracitoplasmáticas, que quiere decir que el virus se está multiplicando ahí. Esta lesión solo se encuentra en el hipocampo, no se encuentra en ningún lado. Y lo que hace es que hay un microscopio de campo oscuro, o sea, es negro, en lugar de tener luz blanca, tiene una luz neón, y uno pone ahí la lámina y esto es fluorescente y es como verde, y eso es positivo. Entonces eso es una inmunofluorescencia para ese diagnóstico confirmativo de que un animal tuvo rabia. Vale, entonces, ¿en dónde se hace el diagnóstico de rabia, jóvenes? En el hipocampo. Ahora vamos a cerebelo. Sabemos que el cerebelo es conocido como el árbol de la vida. Su origen embriológico es... El sistema nervioso viene de ectodermo, ¿va? Pero ¿qué estructura que le da origen al cerebelo? Las vesículas. Sí, una de las vesículas encefálicas. Alguien sí la dijo ahí. Metaencéfalo. Ya se dieron cuenta porque en la histosa hay un montón de repitentes. Se va a mezclar histo con la hembra, entonces tienen que manejar bien los temas, tienen que manejarlos bien. Bueno, vamos pues. Entonces tenemos aquí, tenemos un cortecito aquí. La molecular externa. Esta es la misma capa de cerebro. Empezábamos molecular externa, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y polimorfa. Empieza igual. Molecular externa, tanto cerebro como el cerebelo. Luego tenemos aquí las células de Purkinje y luego tenemos las células en grano, que son las neuronas más pequeñas del sistema nervioso. Decimos que las de Purkinje son las más grandes del sistema nervioso. Bueno, ahora vamos a médula espinal. Médula espinal, aquí está. Vamos a empezar con todas sus partes. Todos sabemos que la médula espinal, aquí en la médula oblonga, yo dije que había un cambio, ¿verdad? Entonces quiere decir que la sustancia gris en cerebro y cerebelo estaba en la parte de afuera y la sustancia blanca estaba adentro. Como se dio ese cambio a este nivel, estas dos se van a cambiar y la sustancia blanca va a estar afuera. No se van a confundir por el corte porque el corte está igual en el laboratorio. Esta es la blanca y la forma de mariposa es la sustancia gris. Embriológicamente, las partes de la médula espinal no se van a equivocar porque no son las mismas, ¿verdad? Empecemos pues. Entonces tenemos aquí, ¿cómo sé yo para diferenciar cuál es el surco medio posterior, anterior, cuál es el asta ventral y el asta dorsal? ¿Cómo lo voy a saber? Lo voy a saber por el fascículo de Lissauer. El fascículo de Lissauer me dice que esto es la porción dorsal de la médula espinal y esta es la porción ventral. Es la única referencia que tenemos, ¿verdad? Si está el fascículo de Lissauer ahí, esto es dorsal y esto es ventral, o sea que este es el surco medio inferior y este es el posterior. Lo siguiente, quiere decir que ahí donde está el fascículo es el asta dorsal y aquí es el asta ventral. ¿Se recuerda que vimos las neuronas que se encontraban a nivel de la sustancia gris? ¿Qué neuronas están aquí en el asta dorsal? ¿Neuronas?
sensitivas. Aquí en medio estaban las interneuronas y aquí en el asta ventral estaban las neuronas motoras. Nombre embriológico de las neuronas. ¿Cómo se llaman las neuronas embriológicamente? Los que hicieron la clase en sus apuntes. ¿Cómo se llaman las neuronas embriológicamente? Muy bien, Juan Pablo, ¿por qué tan calladito? Neuroblastos. Entonces decíamos que había neuroblastos fijos que iban a formar a estos y habían neuroblastos migratorios. Vamos pues. Entonces tenemos aquí otra vez sustancia blanca, sustancia gris, la comisura dorsal o subcomedio dorsal, subcomedio ventral, el asta dorsal, el asta ventral, el fascículo de Lissauer. Y aquí vamos a tener entonces el conducto ependimal. Aquí, si ustedes se fijan bien, hasta aquí llega el surco y aquí está la parte de la sustancia gris. A esto se le va a llamar comisura blanca ventral y a esta partecita comisura blanca dorsal. Esta sería entonces la comisura gris dorsal y la comisura gris ventral. Bueno, ahora esta área de sustancia blanca hasta aquí se llama cordón ventral. Esta área de la sustancia blanca hasta aquí se llama cordón lateral. Esta área del fascículo de Lissauer hasta el surco es el cordón dorsal. ¿Por qué debemos saber eso? Porque dependiendo qué área se dañe, así va a ser la signología neuronal del paciente, ¿verdad? Y cuando evaluemos los nervios, tenemos que evaluar qué área de la médula espinal estamos evaluando. Bueno, luego tenemos estos términos aquí. El fascículo de Lissauer, ya sabemos que es la porción de la sustancia gris que me indica que estoy en la porción dorsal de médula espinal. El filum terminale o el cono terminal es porque viene la médula espinal y cuando llegamos a la última vértebra lumbar, a la última vértebra lumbar se forma un cono y luego viene y se forma como un ligamento. Y la médula espinal se adhiere para no estar flotando ahí en el canal neural. Se adhiere con un ligamento para estar unido a la primera vértebra sacra. Y el plexo braquial y el plexo plural es porque, vamos a dibujarlo aquí para que más o menos, bueno, están todas esas vértebras que ustedes ya saben de la anatomía. El sacro y coxígenes. Entonces viene la médula espinal y yo estoy aquí se forma un filum terminale y viene y se agarra para no estar flotando. Pero a nivel de donde está el miembro torácico hay un abultamiento nervioso. Entonces está junto. Y aquí a nivel del miembro pélvico hay otro abultamiento nervioso que es donde salen los nervios para el miembro pélvico y los miembros para el miembro torácico. Entonces ahí dice plexo plural, ¿verdad? Y el plexo braquial o cervical. ¿Cuál es el del miembro torácico? El braquial, ¿verdad? Entonces se conoce de sus venas y todo. Y aquí tenemos el crural que va a estar aquí. Es lo único que está diciendo. Tengo que ir rápido porque no me va a dar tiempo de terminar. Luego tenemos las venillas. Entonces, me estaba confundiendo. Esto es de la Bioki. ¿Se fijan que en la Bioki vimos que un propósito del agua, que el agua tenía muchas funciones, pero una era que la mayoría de fluidos del organismo tienen agua. Y eso incluye al líquido cefalorraquídeo, que era un amortiguador. Entonces en la bioquímica decíamos que una función del agua era ser amortiguador. ¿Por qué? Porque el cerebro, o sea, la primera capa del cerebro, no puede estar en contacto de una vez con hueso. Porque si está en contacto con hueso y hay una fractura, el tejido óseo va a dañar la masa cerebral. Entonces necesitamos que haya líquido para que amortigue el golpe y el cerebro se pueda mover. Entre el hueso y la primera capa, que era la molecular externa del cerebro, vamos a tener las diferentes capas. Entonces tenemos piel, hueso, unido al hueso está la dura madre perióstica. Ahí, unida al hueso, dura madre perióstica. Luego sigue la dura madre meningia, y ahí hay un espacio, miren, eso lo voy a enseñar en el laboratorio.
Luego de la dura madre meningia va a seguir el aracnoides. Y ahí tenemos el espacio subaracnoideo. Luego el aracnoides sigue la pía madre. Y la pía madre ya está unida a la capa molecular externa del cerebro, la sustancia gris. Lo voy a repetir. Entonces tengo piel, hueso, dura madre perióstica, dura madre meningia, aracnoides, espacio subaracnoideo, pía madre, empezamos con cerebro, sustancia gris, unida la pía madre a la capa molecular externa. Entonces dice aquí dura madre, unida a la capa molecular externa, es tejido denso, irregular, va a estar unido al endostio de los huesos, ahí vamos a tener líquido, aquí se absorbe el líquido cefalorraquídeo, y entre la dura madre y el aracnoides se encuentra el espacio subdural. Entonces aquí está dura madre y este es aracnoides, o sea que este espacio es subdural. ¿Cómo se llama la inyección que se pone? Que se pone en las mujeres embarazadas cuando se hace cesárea. Epidural. Epidural. Entonces si este es subdural entre el aracnoides y la dura madre meningia, entonces entre las dos dura madres, ¿cómo se llama ese espacio? Epidural, ¿verdad? O sea que estos, cuando vamos a sacar líquido cefalorraquídeo, lo sacamos entre la dura madre meningia y la dura madre perióstica, cuando se saca a este nivel, cuando se saca a médula espinal es un poquito diferente. Bueno, pía madre, la capa más interna se adhiere al encéfalo, a la médula espinal y es tejido laxo, vascularizado. El aracnoides también es tejido laxo, se le llama aracnoides porque tiene forma como de araña. Histológicamente solo vamos a ver un montón de fibras de colágeno y contiene líquido cefalorraquídeo. Entonces más o menos así está. Entonces si se dan cuenta el aracnoides solo son fibras de colágeno, espacio subaracnoideo, pía madre, capa molecular, granular externa, piramidal externa y empezamos con lo demás hasta llegar a sustancia blanca. Bueno, entonces sabemos que el líquido cefalorraquídeo se produce aquí en los plexos coroideos y se va a mover entre las meninges. Sabemos que en el espacio epidural, en el subdural y en el aracnoideo. Bueno, ahora vamos al sistema nervioso periférico, formado de nervios, ganglios y terminaciones nerviosas. Sabemos que los nervios van a estar rodeados de tejido conectivo, que es el epinebro, perinebro y endonebro. Fibras nerviosas y ahí encontramos células satélite y células de Schwann. Bueno, según su función, el sistema nervioso se clasifica en voluntario o somático, e involuntario o autónomo o vegetativo. Sabemos que esto es así porque es la conciencia, ¿verdad? El perro va a responder conscientemente al examen clínico, pero cuando estamos evaluando involuntario, queremos respuestas del perro que él no va a poder controlar. Y el sistema nervioso autónomo se va a clasificar en simpático, parasimpático y entérico. Ahorita ya estoy llevando la fisio 1. Sí, bueno, entonces yo di esto. Entonces tenemos aquí simpático, parasimpático y entérico. Y los componentes celulares sabemos que son las neuronas, que son células especializadas que reciben función del sistema nervioso. ¿Y cómo podíamos clasificar a las neuronas? Habían 6 clasificaciones de las neuronas. O sea, según su forma, si era piramidal, si era en grano, si era poliédrica. ¿Cómo más las podemos clasificar? Los polos. Muy bien, por la morfología, si era monopolar, bipolar, pseudomonopolar o multipolar. ¿Por cómo se comunica? ¿Cómo se comunica? Muy bien, con la sinapsis, ¿verdad? Que si era axodendrítica, axónica, axosomática, dendrodendrítica, ¿por qué otra? No, que si tiene citoplasma. Si usaba mielina o no. Muy bien, sí, eran con mielina o desmielinizadas. Falta una, que tiene que ver cómo responden. Aferentes o eferentes, ¿verdad? Bueno, pues aquí está, según su morfología, los tipos que tenemos, según si va a ser, lleva un estímulo, ¿verdad? Aferente, tenemos una interneurona o lleva una respuesta eferente. Y ahí va a entrar otra clasificación. Hay neuronas que tienen su cuerpo, el sistema nervioso central,
pero tienen su axón en sistema nervioso periférico. Y hay neuronas que tienen su axón en sistema nervioso central y tienen su cuerpo en sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque si nosotros, esta fuera médula espinal, esta neurona pseudomonopolar está en piel, miren, está en piel. Cuando se nos paran, tenemos frío, ¿va? Entonces siente la neurona, manda y llega, y realmente sus dendritas y axón están en médula espinal. Pasa una interneurona y entonces tenemos la respuesta, pero esta neurona sí tiene su cuerpo en sistema nervioso central y su axón está en el músculo, sistema nervioso periférico, ¿verdad? Muy bien. Y ya para terminar, tenemos sistema periférico, se divide en ganglios nerviosos, nervios y terminaciones nerviosas. Entonces vamos a tener receptores que son esteroreceptores, o sea, para reconocer el medio externo, porque el sistema nervioso era reconocer el medio externo y el medio interno. Y esos van a ser térmicos del olfato, táctiles, auditivos y visuales. Interoreceptores, porque el organismo debe conocer el grado de llenado capilar cuando llega el alimento al intestino, cuando la vejiga urinaria está llena y cuando está la presión sanguínea. Si baja, si sube, todo lo debe reconocer los receptores del sistema sanguíneo. Y propios receptores es porque necesitamos conocer la posición corporal. ¿Se han dado cuenta que hay perros que a veces caminan con la cabeza torcida? O sea, están caminando recto y la cabeza está torcida. ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? Que los receptores, los propios receptores del oído, lo van a ver con la doctora, se manejan, es de epitelio cilíndrico, así, ustedes tienen una agüita. Y esa agua cuando está en equilibrio, o sea, el agua está recta, nosotros sabemos que tenemos la cabeza recta. Pero cuando nosotros movemos la cabeza, esa agua se mueve y los cilios se mueven y mandan el impulso de que tenemos la cabeza hacia un lado. Y si la movemos hacia el otro, el agua se mueve hacia el otro y los cilios se mueven y manda la respuesta. ¿Qué pasa con esos perros? Que cuando hay infección en el oído, no puede llegar bien el estímulo y el perro piensa que tiene la cabeza recta. Entonces, eso no puede, o sea, obviamente se pierde esta posición corporal, que nosotros sabemos nuestra posición relacionada con la presión atmosférica. Eso es otro asunto. Pues. Bueno, entonces las terminaciones nerviosas, hay libres, como estas que están aquí, y hay encapsuladas, o sea, si están rodeadas de tejido conectivo. Las libres son más sensibles que las capsuladas. Entonces, cuando nos quemamos, ¿se han dado cuenta? Que como que arde, es porque lo que determina el calor son terminaciones libres. Pero cuando algo nos presiona la mano, no se dan cuenta que uno dice, ¡ay! Pero tarda un momento en que uno se dé cuenta de esa presión. Pero es porque es una terminación encapsulada, entonces cuesta que llegue más la respuesta. ¿Qué tipo de terminaciones tenemos? Tenemos las terminaciones libres, como las terminaciones de Merkel, de Meissner, si es envuelta, y el corpúsculo de Pacini, que también es envuelta. Solo los voy a mencionar aquí, pero los cortes los voy a enseñar cuando veamos sistema tegumentario, al final del semestre. No sé si tienen dudas, chicos. No. Ay, qué alegre. Ahí estamos.